presente video aborda una temática de la cual seguramente sabes algo o tal vez has escuchado al respecto, ya que es un fenómeno no tan alejado del espectro de normalidad del común de las personas. Es decir, es probable que a ti o algún conocido o conocida le haya pasado, y quizás más de una vez. Me refiero a la parálisis del sueño, un fenómeno ya explicado por la ciencia, pero que, sin embargo, sigue dando de qué hablar, e incluso a muchas personas que lo padecen siguen sin convencerles las explicaciones científicas, ya que lo que han visto y sentido durante los episodios de parálisis y momentos posteriores escapa de toda lógica y razón. Acompáñame nuevamente a un recorrido por este fragmento extraño y perturbador del mundo de los sueños y la mente, donde el límite entre lo real y lo fantástico pareciera desaparecer por un instante. Acomódate y prepara el alma. La parálisis del sueño, según la ciencia, es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse, y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o de hablar, lo que puede provocar una gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño dentro del grupo de las parasomnias. Está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos, es decir, sueño MOR, y aquellos que mantienen el estado de alerta. Se considera que ocurre por lo menos una vez en la vida a un porcentaje muy alto de la población, esto es, entre el 50 y el 60%, según los diferentes estudios que se han realizado. Aparece de forma repetida en el mismo individuo en el 3 a 6% de las personas. Causas de este fenómeno. Se han descrito varios factores que pueden asociarse a la parálisis del sueño, entre ellos los horarios irregulares, por ejemplo, por trabajos nocturnos, síndrome del cambio rápido de zona horaria, también conocido como jet lag, privación de sueño y la postura de dormir boca arriba. La teoría más aceptada para explicar el fenómeno es que se produce una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos y aquellos que mantienen el estado de alerta, por lo que el individuo se despierta, pero permanece en el estado de relajación total característico del sueño MOR. Características clínicas de la parálisis del sueño. Si este fenómeno se produce en la fase de adormecimiento, se denomina forma predormicional o hipnagógica, y si tiene lugar al despertar, es la forma postdormicional o hipnopómpica. La mayor parte de las personas afectadas presentan únicamente episodios aislados a lo largo de su vida. Sin embargo, el trastorno puede tener lugar de forma repetida y asociarse a otros síntomas, como lo es la crisis del sueño a lo largo del día y pérdidas bruscas del tono muscular, también conocido como cataplexia. En este caso,
La parálisis del sueño es considerado uno de los síntomas de la enfermedad denominada narcolepsia. Tipos de parálisis del sueño. Se reconocen 3 tipos principalmente: las parálisis de formas aisladas, las asociadas a otra patología y las de tipo familiar. Las parálisis de formas aisladas, como su nombre lo indica, puede aparecer de manera aislada en individuos sanos. En estos puede asociarse a niveles altos de estrés y ansiedad o a un sueño demasiado fragmentado y un horario irregular de descanso. Los casos aislados ocurren más frecuentemente al levantarse, mientras que en la forma familiar y en la asociada a narcolepsia, la parálisis es más común al inicio del sueño, es decir, en la forma hipnagógica. La parálisis del sueño de forma familiar es poco frecuente, con solo unas pocas familias descritas en la literatura, y se produce cuando varios miembros de una familia sufren del mismo trastorno, sin que existan otros síntomas acompañantes como ataques de sueño o cataplexia. Y finalmente, la parálisis del sueño asociada a otra patología puede estar principalmente relacionada con la narcolepsia. Entre el 40 y el 50% de las personas que sufren de este trastorno presentan episodios de parálisis del sueño. Diagnóstico. El diagnóstico de la parálisis del sueño se basa en la historia clínica y los síntomas del paciente. En determinados casos, es útil realizar una polisomnografía. Este estudio médico consiste en monitorizar a lo largo de la noche diferentes variables biológicas del individuo, practicando oximetría, electrocardiograma, electromiograma del músculo tibial anterior y electrooculograma. Permite realizar una estadificación de las etapas del sueño y detectar si se producen parálisis y su duración. Características cualitativas de la experiencia. La parálisis de los músculos voluntarios se asocia a un tipo especial de alucinaciones que reciben el nombre de alucinaciones hipnagógicas y pueden ser visuales, auditivas o táctiles. Se manifiestan viendo u oyendo objetos inexistentes o creyendo que una persona o entidad se encuentra en las proximidades. Las alucinaciones hipnagógicas provocan en muchas ocasiones sensación de miedo o temor, especialmente cuando el sujeto experimenta el primer episodio. El fenómeno de angustia aumenta cuando el entorno cultural facilita explicaciones fantásticas, sobrenaturales o paranormales que no tienen ningún fundamento científico. Son muy diversas en las diferentes partes del mundo y están influenciadas por la época y las tradiciones de cada región, o al menos esto es lo que indica la ciencia. De tal forma que en muchos países existen interpretaciones discordantes y supersticiosas para explicar el fenómeno de la parálisis del sueño. Se ha descrito la sensación de una presencia o la sensación de ser tocado en alguna parte del cuerpo, o sentir dificultades para respirar, pensamientos de muerte o la sensación de movimiento ilusorio, lo cual incluye sensaciones de movimiento inexistente, por ejemplo, caer o flotar. Las principales sensaciones descritas por diversas personas que han experimentado este fenómeno son las siguientes. Alucinaciones táctiles. Son comunes. Incluyen la sensación de que el colchón se hunde o de que alguien se sienta, que se retiran las sábanas de la cama o que a la persona la agarran de las manos o de otras partes del cuerpo. Alucinaciones visuales. Son más o menos vagas y cercanas a la pseudo-alucinación. El estímulo externo percibido se reconoce como real. En el caso de la presencia,
puede quedar camuflada entre las sombras de la habitación. En algunos casos se relatan imágenes detalladas de objetos y seres vivos. Un tercio de los afectados percibe imágenes vagas e indefinidas. Otros ven formas más concretas. En muchos casos se percibe la proximidad de familiares cercanos o personas allegadas en el hogar. Alucinaciones auditivas. Se tiene la convicción de que los sonidos son reales y de que provienen del exterior más que de su mente. Son sonidos diversos, muchas veces mecánicos e intensos, por ejemplo, zumbidos, silbidos o chillidos. En otros casos, son sonidos identificables, concretos, como timbres de teléfono o puerta, sirenas, viento, herramientas, golpes de puerta, el arrastrar de muebles, vidrios o vajillas que se rompen, música extraña, sonido de radio con ruido blanco o que se reciben varias estaciones. Las voces humanas son el sonido más frecuente en un 37% de los casos, en forma de griterío o leves susurros, sin mensajes identificables ni claros. Sensación de presencias. Esta sensación de una o varias presencias en la casa a las que se consideran como intrusos se acompañan de aprehensión y temor. Esta presencia puede percibirse como amenazante o peligrosa, experimentando el sujeto en ocasiones la necesidad de despertarse y moverse lo más pronto posible. Sensación de pánico. Esta sensación puede manifestarse como dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello como si fuera estrangulado y sensaciones de sofocación y asfixia. El sujeto, víctima de la parálisis, puede experimentar por este motivo angustia, pánico y temor de morir asfixiado. Aunque la parálisis del sueño puede aterrorizar a la persona, nunca es peligrosa ni pone en peligro la vida del sujeto. Los episodios son generalmente de corta duración y en todos los casos la persona se despierta sin haber sufrido ningún tipo de daño físico, o al menos esto es lo que asegura la ciencia. Mitología. Desde el punto de vista mitológico, la parálisis del sueño es atribuida a diversos sucesos paranormales, tales como súcubos e íncubos, es decir, demonios que toman la forma atractiva de una mujer o un hombre, respectivamente, para seducir a personas dormidas, introduciéndose en sus sueños y fantasías y de esta manera nutrirse de la energía sexual al provocar estímulos de placer en los sujetos. Pero este tipo de demonios no son los únicos que podrían interactuar con nosotros en sueños o durante las parálisis, ya que diversas entidades sobrenaturales procedentes del inframundo u otra dimensión podrían hacer lo mismo para nutrirse de nuestra energía o de nuestros miedos y sensaciones negativas. De ahí que muchas personas refieran haber visto seres demoníacos con horribles características físicas, sobre todo faciales, acercarse hasta quedar a centímetros del rostro, sufriendo así sensaciones de pánico y mucha ansiedad. Otra explicación es que personas fallecidas vuelven del mundo de los espíritus para visitar en sueños, que es el momento más adecuado para generar esa conexión, ya que el mundo onírico sería de cierta manera una puerta a aquella dimensión espiritual. Coloquialmente, en algunos lugares, la gente llama a esto subida del muerto, ya que espíritus o fantasmas inmovilizarían a la persona al subirse encima mientras duermen, lo cual se condice con diversos relatos de víctimas de este fenómeno que aseguran haber visto y sentido seres o sombras encima suyo, generalmente sobre el pecho, y que les impiden respirar. También se ha comentado la posibilidad de que estas parálisis tengan relación con seres extraterrestres que realizan experimentos o abducciones,
ya que muchas personas que en un primer momento no recordaban bien lo vivido durante el sueño, posteriormente recordaron haber sido víctimas de experimentos en presencia de extraños seres. Incluso existen casos de personas que han despertado con cicatrices nuevas o con chips implantados del tamaño de un grano de arroz, que al ser sometidos a análisis generaron más preguntas que respuestas. Así, las principales investigaciones sobre el tema han sido realizadas por otras comunidades, tales como el podólogo estadounidense Roger Leir, creador de la Fundación para la Investigación Interactiva y la Tecnología Espacial, quien afirma, luego de analizar muestras en laboratorios como el Los Alamos National Laboratories o el New Mexico Tech, que habría recuperado alrededor de una docena de este tipo de implantes en operaciones a sus pacientes. Asegura, luego de los análisis, que estos implantes tienen unas características inusuales, incluyendo la emisión de señales de radio y el movimiento por separado bajo la piel de los sujetos. También se asocia mucho este tipo de fenómenos con las llamadas experiencias extracorporales o viajes astrales, definidos como la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, los creyentes o partidarios de este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autoscopia, es decir, la posibilidad de ver su propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, o incluso el poder proyectarse en otros lugares. Esta misma sensación se denomina proyección astral, viaje astral, desdoblamiento astral o proyección de la conciencia, y se trataría de un tipo de experiencia subjetiva, consciente o inconsciente, por la cual muchas personas dicen haber experimentado el fenómeno de una separación o desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral del cuerpo físico, entre otras sensaciones. Neurocientíficos y psicólogos consideran a este tipo de experiencias como una disociación provocada por diferentes factores psicológicos y neurológicos. Otros mitos refieren que estas parálisis podrían ser provocadas intencionadamente por personas que practican la brujería, tal como se afirmó en los juicios de Salem antiguamente. Sin embargo, esta teoría o mito pierde fuerza, ya que, si bien muchos casos de parálisis del sueño podrían ser por brujería o magia negra, el elevado porcentaje existente de estos casos de parálisis descarta que todos sean provocados de esta manera maligna por un brujo o bruja. Finalmente está el vampirismo. El fenómeno de la parálisis del sueño estaría provocado, según esta explicación, por ataques de vampiros que ingieren la sangre de la víctima mientras ésta duerme. Si bien existen algunos testimonios de personas que han despertado con marcas como las comúnmente atribuidas a mordidas de vampiro, sería extraño que estos seres sean los que provoquen este fenómeno en general, debido a la diversidad de casos existentes en los que esta explicación queda bastante corta, como por ejemplo en casos donde la víctima despierta con marcas de rasguños y no mordidas, o simplemente sin herida alguna y solo con la amarga sensación de un mal sueño. En Sudamérica, específicamente en Chile, el pueblo amerindio mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el Pigüeychen, que atacaría principalmente a animales, pero también a humanos en ciertas ocasiones. Igualmente, creían en la existencia de una criatura vampírica acuática conocida como Trelque Huecufe o el Cuero. Posteriormente, ambos seres formarían también parte del folclore chileno, y así ha ocurrido con casi todas las culturas existentes que tienen en su abanico folclórico más de una historia sobre seres vampirescos, aunque la mayoría son supersticiones nacidas a raíz de historias que fueron mutando al ser transmitidas generacionalmente,
aunque existen diversas tumbas que han sido encontradas donde supuestamente yacen los restos de un vampiro con largos colmillos y estacas clavadas, aunque sin otra característica física sobrehumana a simple vista que dé cuenta de que estos cadáveres sean de vampiros reales y no de simples víctimas de la histeria colectiva de un pasado que mató a muchas personas en nombre de Dios. Después de conocer un poco más las diversas explicaciones dadas por la ciencia y también por la mitología, surgen varias dudas e inquietudes respecto al fenómeno. Por ejemplo, ¿cómo se podrían explicar ciertos cambios físicos y ambientales ocurridos durante una parálisis del sueño, como lo son marcas en el cuerpo, rasguños difícilmente atribuibles a una autolesión, luces encendidas en la habitación o ropa de cama que dejen evidencia que alguien se sentó ahí durante la noche? Si se supone que lo que ocurre durante la parálisis es producto de factores mentales según la ciencia y que no deberían materializarse en la realidad, ¿será acaso el mundo de los sueños un portal mediante el cual podemos ser víctimas de seres de otra dimensión que tienen el poder de influir en nuestra realidad? ¿O será todo producto de una sugestión socioculturalmente heredada que nos impide ver que la explicación más lógica y razonable yace frente a nosotros? Sea como sea, la última palabra la tienes tú.